nupcias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte? Siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora. Y Josué les respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros errados, lo mismo los que están en Bet-sean y en sus aldeas, como los que están en el valle de Israel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes gran poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo ocuparás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y sea muy fuerte. Amén. Ya leyeron 2 capítulos hoy, Josué 16 y Josué 17. Y el mensaje se titula: ¿estás indignado? La pasada inauguración de los Juegos Olímpicos en París levantó controversias a nivel mundial. A mí me aburrió. Las más o menos 4 horas que duró, las vi distribuidas en 3 días. Y lo que sí me gustó, aparte de París, fue la interpretación de la Marseillaise por Axel Saint-Cyr, el tejado del Gran Palais. Además de la sorprendente recuperación y presentación del himno al Amour por Céline Dion. Sí, wow. Eso estuvo hermoso. La eurodiputada francesa Marion Maréchal reaccionó a la inauguración de los Juegos Olímpicos en París con un mensaje en las redes sociales que decía: difícil apreciar los extraños cuadros entre María Antonietas decapitadas, una trouplé, un trío amoroso, que se besa, drag queens, la humillación a la guardia republicana obligada a bailar con Aya Nakamura, la fealdad de los trajes y las coreografías. Buscamos de manera desesperada la celebración de los valores del deporte y de la belleza de Francia en medio de una propaganda woke tan burda. Por su parte, Anne de Camps, directora ejecutiva de comunicación del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del 2024, aseguró: nunca hubo ninguna intención de faltarle al respeto a ningún grupo religioso, en referencia a la escena de la ceremonia de apertura denominada festividad, la que causó críticas de varios sectores, además de que varios países la interpretaron como una ofensa al cristianismo. Dicha escena mostraba al inicio una mujer con un tocado plateado en forma de aureola, Barbara Bush, un icono LGBTQ+, y todo lo que siga, situada en el centro de una larga mesa, con drag queens posando a ambos lados. Más tarde en la misma mesa se levantó una campana gigante y apareció Philippe Catherine, un cantante muy popular en Francia, casi desnudo, con el cuerpo pintado de azul y con guirnaldas de hojas, sobre un plato rodeado de fruta. Empezó a cantar mientras detrás de él bailaban las drag queens. Para muchos, la escenografía evocaba el cuadro de Leonardo da Vinci, conocido como La Última Cena. Y dicho sea de paso, Leonardo no tenía ni idea cuando pintó ese cuadro. Tomás Joly, el director artístico de la ceremonia de apertura, argumentó que dicho cuadro no fue su inspiración. Aseguró a la cadena de televisión francesa: nunca encontrarán por mi parte ningún deseo de burlarme, de denigrar nada. Quise hacer una ceremonia que reparara, que reconciliara, también que reafirmara los valores de nuestra república. Es Dionisio quien llega a la mesa, el dios griego de las fiestas y el vino, y padre de Secuana,
la diosa del río Sena, la que venía cabalgando, que no era ningún jinete del Apocalipsis. Explicó, la idea era más bien celebrar una gran fiesta pagana relacionada con los dioses del Olimpo, el olimpismo, añadió. Para algunos, sin embargo, el parecido con el cuadro de Da Vinci es innegable. Dicho sea de paso, no me venga el Museo Magnin de Dijon con que la escenografía se parecía al cuadro de Jan van Bilgert titulado El festín de los dioses. La Conferencia Episcopal Francesa, que representa a los obispos católicos del país, dijo en un comunicado que la ceremonia inaugural incluía escenas de burla y escarnio del cristianismo. Y un influyente católico estadounidense, el obispo Robert Barron de Minnesota, la calificó de burla grosera. En Chile, el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, de origen palestino, publicó en su cuenta de X, en los Juegos Olímpicos París 2024, me duele y decepciona la parodia grotesca de lo más sagrado que tenemos los católicos, la Eucaristía. La intolerancia de los tolerantes no tiene límite. Así no se construye una sociedad fraterna. Fuimos testigos del nihilismo en su máxima expresión, apuntó. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, afirmó que la ceremonia reflejó la debilidad y la desintegración de Occidente. Añadió que se despojaron poco a poco de los vínculos metafísicos con Dios, la patria y la familia. Hasta los rusos, que dicho sea de paso están ausentes por su invasión a Ucrania, y que por años promovieron el ateísmo, entre paréntesis, y solo fracasaron por las babushkas, que no solamente son las muñequitas, así se les dice a las abuelas, que pese a sus hijos permanecieron firmes a su fe. Bueno, los rusos, a través del portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zaharova, afirmaron que la escena festividad fue una parodia de un motivo sagrado para los cristianos, con apóstoles representados por transvestis. Sasha Grishin, historiador de arte y profesor emérito de la Universidad Nacional Australiana, dijo: la idea de la figura central, con una aureola y un grupo de seguidores a cada lado, es tan típica de la iconografía de la Última Cena, que interpretarla de otro modo sería un poco temerario. Además, las poses de las drag queens también se asemejaban a las de los discípulos de Jesús. Y añadió que la escena era una imagen muy sagrada para los cristianos, ya que representaba el momento en que Jesús anunció que estaba dispuesto a sacrificarse por los pecados de la humanidad. A pesar de las críticas expresadas, Joly realmente no ofreció una disculpa. Baste con ver su respuesta en una conferencia de prensa. Queríamos incluir a todos, así de simple. En Francia tenemos libertad de creación, libertad artística. En Francia tenemos la suerte de vivir en un país libre. No tenía ningún mensaje específico que quisiera transmitir. En Francia somos una república. Tenemos derecho a amar a quien queramos, tenemos derecho a no ser adoradores, tenemos muchos derechos en Francia. Y esto es lo que quería transmitir. Bueno, sería bueno que alguien le explicase que fracasó rotundamente. Si en realidad eso quería, pero lo dudo, porque sabido es que practica la homosexualidad y seguro que quiso imponer su agenda. Y mi comentario es un juego de palabras, pero en español no tiene mucho sentido. La inauguración fut gay. Me pas Joly, bien que le directeur artistique de la cérémonie d'ouverture s'appelle Thomas Joly. Traduzco. La inauguración fue alegre. Y utilizo la palabra gay, que tanto en inglés como en francés originalmente significa alegre. Me pas Joly, que también puede traducirse como alegre. Y el director de la ceremonia se apellida Thomas Joly. Entonces fue muy gay, pero no fue nada alegre. Pero no basta con indignarse. Hay que meditar en lo que la Biblia nos muestra. Y lo primero que nos muestra la Biblia, yo si van a leer, es: estamos advertidos. Judas 1,
al 25, de 5 en 5. Judas 1 al 25, de 5 en 5. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de los vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando en él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfemos de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapas, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras de las que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad; arrebatadlos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída, presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, y imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Entonces Judas estaba diciendo:
que habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Muchas voces se alzaron indignadas, aún entre los musulmanes. Pero ya habíamos sido advertidos que habría y habrá burladores. Segunda de Pedro 3:3. Sí, voy. 3:3. Uh-huh. Sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores sarcásticos, andando según sus propias concupiscencias. Amén. Entonces, estos últimos días o postreros tiempos comenzaron desde que se escribió el Nuevo Testamento. Y aquí Judas usa una palabra que es empaigmos, que significa burla, mofa, insulto, ridiculizar con palabras. Y Pedro utiliza empaitis, burlador, sarcástico, persona que se burla de otra. Sin embargo, ambas palabras están emparentadas morfológicamente. Una deriva de la otra. Y sí, estábamos advertidos que vendrían estos burladores. Pero el caso es que la Biblia también nos dice lo que debemos hacer. Edificarnos entre nosotros. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Romanos 12:6 al 21. Y si quieren también de 5 en 5. 12:6 al 21. Amén. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean sirvientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendientes con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurando bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Y también nos dice que oremos con confianza, sabiendo que el Espíritu intercede por los santos. Efesios 6:18. Amén. Orando todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Romanos 8:26 al 30. Y de igual manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
y el que escudriña los corazones sabe cuál es la mentalidad del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Primera Tesalonicenses 2:13. Amén. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Y también nos dice que tratemos con compasión y paciencia a los que están desviándose, para así traerlos de vuelta y mantenerse lejos de la corrupción. Mateo 18. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Primera a los Corintios 5, del 9 al 11. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Segunda a los Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Romanos 16, 17 al 18. Amén. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Amén. Entonces, ya estábamos advertidos y la Biblia nos dice qué hacer. Indígnate, pero también actúa. Otra cosa que podemos ver es que proviene del mundo. Isaías 5, del 11 al 16. Isaías 5, del 11 al 16. ¿Tú ya lo tienes? 15. Es que estaba yo como- Isaías 5, del 11 al 16. Busqué otro. A ver, encontré uno. Isaías 5, 11, 16. Dice así: hay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino les encienda. En sus banquetes hay lira y arpa, pandero, flauta y vino, pero no contemplan las obras del Señor ni ven la obra de sus manos. Para eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Por tanto el Seol ha ensanchado su garganta y se ha abierto sin medida su boca. Y a él desciende el esplendor de Jerusalén. Su multitud se alborotó y el que se advertía en él. El hombre común será humillado y el hombre de importado abatido, y los ojos de los altivos serán abatidos. Pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio,
y el Dios santo se mostrará santo para su justicia. ¿Leíste hasta el 16? Sí, Hasta el 16, hasta 16. 11 al 16. Ajá, Sí, hasta el 11, 16. El último dice, pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio, y el Dios santo se mostrará santo por su justicia. Es el 16. Entonces puse mal la cita. A ver, déjame corregir, porque es que según yo debe terminar, los cadáveres quedan como basura en medio de las calles. En Isaías. En Isaías. Yo estoy- Ese es el 25. Ah, ok, Dice, entonces, por esta causa se ha encendido la ira del Señor contra su pueblo, y ha extendido su mano contra ellos y los ha herido. Los montes temblarán y sus cadáveres yacen como desecho en medio de las calles. Por Ok. todo esto no se ha agotado su ira. pues debía haber sido hasta el 25, no nada más hasta el 16. Ay, ay. Dime si le sigo. ¿Sí? Sí. Entonces el 17 dice, entonces pasarán los corderos como en praderas propias, y en los lugares desolados de los ricos extranjeros comerán. Hay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de falsedad, y el pecado como en coyuntas de carretas. Los que dicen que se dé prisa, que apresure su obra para que la veamos, que se acerquen y vengan al propósito del Santo de Israel, para que lo sepamos. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios por sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas, que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo, y la hierba seca cae ante la llama, su raíz como podredumbre se volverá, y su flor como polvo será esparcida. Porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se ha encendido la ira del Señor contra su pueblo, y ha extendido su mano contra ellos y les ha herido. Los montes hablaron, temblaron, y sus cadáveres yacen como desecho en medio de las calles. Amén. Por todo esto no se ha agotado su vida. Entonces Isaías decía, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y también decía, hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Y desde que el ser humano desobedeció en el jardín del Edén y cedió su mayordomía al diablo,
el mundo va de mal en peor. Lejos de ordenarse y en conformidad con la segunda ley de la termodinámica, cada vez se descompone más. Génesis 3, 17 al 19. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Entonces, en ese momento que Dios maldijo la creación, desde mi punto de vista, en ese momento la segunda ley de la termodinámica, que dice que todo en el universo se está desordenando, entró en una operación. Y la creación sigue esperando que quienes hemos nacido de nuevo, y más que una religión, tenemos una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, nos manifestemos. Romanos 8, 19 al 25. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Entonces, este Tomás Joly se cree muy inteligente dando su respuesta, se cree muy sabio. Pero ya nos decía Isaías, hay de los que se creen sabios, hay de los que se creen inteligentes. Indígnate, pero también actúa. El tercer punto es una respuesta tibia. Apocalipsis 3, 14 al 22. Apocalipsis 3, 14 al 22. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo no conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver.
Yo reprendo y disciplino a todos los amo. A todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Yo sé que no eres frío ni caliente, que eres tibio. El mensaje a la Odisea debe ser una llamada de atención para dejar de actuar tibiamente, para entender que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios y debiese estar a su servicio. No debiésemos pasar por alto que si Dios nos reprende y nos disciplina, es en beneficio nuestro. Y entre más rápido nos pongamos a cuentas con Él, nuestra relación se mantendrá cercana, porque le hemos escuchado, es decir, hemos obedecido. Mi mamá decía rapidito y de buen modo. Bueno, Hebreos 12, 4 al 11. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Y sí, a nadie le gusta cuando lo disciplinan, ¿no? Pero dice que después da fruto. Muchos fueron los indignados que inundaron las redes con sus quejas y comentarios de la perversa mofa presentada a nivel mundial. Pero, ¿cuántos están obedeciendo y son testigos en su Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra? Hechos 1 del 7 al 8. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Entonces, si tienen el Espíritu Santo, sí se indignan y ven las señales del Apocalipsis. ¿Y en dónde están siendo testigos? Digo, el Espíritu Santo nos fue dado para ser testigos, no para otra cosa. Indígnate, pero también actúa. La conclusión es que las piedras hablarán. Lucas 19, 37 al 40. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos comenzó a alabar con alegría a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre las multitudes le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos.
Él respondió y les dijo: os digo que si éstas callan, las piedras clamarán. Amén. Pero tengo que decir que no me extraña que el 85% de los franceses entrevistados dijeron que les había gustado la inauguración de los Juegos Olímpicos. Conforme al Institut National de la Statistique et d'Etudes Economiques francés, del 2019 al 2020, el 51% de la población de 18 a 59 años en Francia metropolitana declara no tener religión. En aumento desde hace 10 años. Esta desafiliación religiosa afecta al 58% de las personas sin ascendencia migratoria, es decir, a los franceses. Al 19% de los inmigrantes llegados después de los 16 años y al 26% de los descendientes de dos padres inmigrantes. Y si bien el catolicismo sigue siendo la primera religión, el 29% de la población se declara católica, el Islam es declarado por un número creciente de fieles, el 10%, y confirma su posición como la segunda religión de Francia. El número de personas que declara otra religión cristiana también está aumentando, llegando al 9%. La frecuencia e intensidad de la práctica religiosa varían según la religión declarada. Solo el 8% de los católicos asisten regularmente a un lugar de culto, en comparación con un poco más del 20% de los otros cristianos, musulmanes y budistas, y el 34% de los judíos. Los procesos de transmisión religiosa entre generaciones dan forma al panorama religioso a largo plazo. El 91% de las personas criadas en una familia musulmana siguen la religión de sus padres. Esa transmisión también es muy alta entre los judíos, 84%, pero no tanto entre los católicos, 67%, y otros cristianos, 69%. Con idénticas características, el hecho de haber crecido en una familia de ascendencia religiosa o católica mixta es determinante en el proceso de secularización de los descendientes de inmigrantes. Y por cierto, en Francia hay alrededor de 40,000 bautistas, lo que representa el 0.058% de la población. No llegamos ni al 0.06%. Francia, como el resto de Europa, va que vuela para ser dominada por el Islam. Por la enorme migración, principalmente, y porque su tasa de reproducción es de 3.1 hijos, que supera a la de los europeos. La democracia, como decía Joly, es una maravilla, hasta que patanes abusan de ella para obtener lo que desean y después destruirla. Ya sabes quién. Dudo que Joly, por gay que sea, llegue a estar muy alegre dentro de unos 30 años, cuando la mayoría islámica lo persiga por sus preferencias sexuales. La Sociedad Bíblica Francesa, junto con varios ministerios deportivos cristianos, prevé distribuir durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 200,000 ejemplares del libro Plus précieux que l'or, más precioso que el oro, 140,000 en francés y 60,000 en inglés. Será distribuido gratuitamente antes, durante y después de los Juegos por los equipos de asociaciones cristianas e iglesias presentes en el terreno. El libro consta del Nuevo Testamento y de una quincena de testimonios de deportistas de diferentes denominaciones cristianas, quienes tienen una historia común con los Juegos y cuya fe se nutre de la Biblia. Y ya he leído que a competidores cristianos que han ganado, el Comité Olímpico les ha prohibido que hagan una demostración de su fe. Si una inauguración que se mofó de los valores judeocristianos que alguna vez Francia poseyó te indignó, espérate a que todo empeore, porque no pasará mucho tiempo para que esa sea la tendencia que domine en el mundo. Y si eres honesto, se debe a que tu manera de ser cristiano
es, en el mejor de los casos, tibia. Porque para ti la orden de ir pues, discipular a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé, pareciese que no aplica. Piénsalo, aún hay tiempo para que las piedras no hablen, porque cuando lo hagan, quizás mueras como Esteban, aunque no merezcas que se te compare con él. ¿Estás indignado? A mí me indigna ver cultos en donde lo que estoy viendo es un antro. A mí me indigna ver cultos donde no se respeta al Señor. ¿Recuerdas lo que Josué le dijo a la tribu de Manasés? Si son una tribu tan grande, vayan y consigan el territorio. Bueno, pues a nosotros nos dice, ve y cumple con la gran comisión. Amén. Señor, pues ciertamente alrededor del mundo ha habido mucha indignación. No queda más que pedirte que esa indignación pase a compartir las buenas nuevas. Pedirte que esos ejemplares que se están entregando en París caigan en buena tierra, Señor. Pedirte que los verdaderos cristianos que se encuentran en Francia no cedan ante la presión de la sociedad y sigan compartiendo las buenas nuevas de salvación. Y pedirte que aunque Francia continuamente te da la espalda, como México, les des otra oportunidad. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque sigues extendiendo tu misericordia. Gracias porque nos has dado de la gracia. Y Señor, pone en nosotros, como dice tu palabra, el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por los dones que nos diste para ser usados y compartir lo que tú nos mandaste. En el nombre de Jesús. Amén. Y, amigos, hermanos de internet, sí, estoy indignado, pero de lo que se hace en los cultos cristianos y de lo poco que se comparte las buenas nuevas. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom.